y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones a todos los que nos están escuchando y sintonizando a través de esta hermosa programación desde Venezuela. El maestro José Briceño les saluda con amor, con respeto, con consideración. Su más grande servidor. El don ministerial, el llamado de Dios es una honra, pero nunca debemos hacer del llamado una etiqueta ministerial. El don que recibimos es un don de servicio, es para servir. Primeramente, antes de ser maestro, soy un servidor. Y estoy para eso, para bendecirte, para ser de cobertura, de brindarte la paternidad de Dios a través de mí. En esta ocasión, seguimos con el estudio acerca de lo que son los dones espirituales. Y vamos ahora a tocar un tópico de suma importancia, que es el mal uso de los dones. El mal uso de los dones. Cómo se ha herido, se ha censurado, se ha maltratado, se ha golpeado. Gentes en nuestras congregaciones, familias completas se han ido, porque sí es verdad el que Dios usó o te usó como el canal para manifestar un don, pero no tuviste sabiduría o prudencia para expresar la manifestación del don. Cuando nosotros hacemos un examen en relación al mal uso de los dones espirituales, hacemos un análisis muy cuidadoso. Nos muestra cómo el receptor de los dones es un socio en lo absoluto en la manifestación de estos. Por lo tanto, tiene una responsabilidad determinada en su operación. De otro modo, si fuera totalmente la iniciativa del Espíritu, es algo que es absoluto de Él. Solo Él es el que hace el trabajo con los dones y no necesita del ente como receptor, este es del creyente. Entonces sería imposible usar el don en forma errónea. Pero aquí hay una intervención tanto del Espíritu en el área de lo divino y tanto en el receptor en el área de lo humano. Si al dado caso podemos decir que los dos son responsables de que se le dé un buen uso a los dones del espirituales, más el hombre o únicamente el hombre que el espíritu, porque el espíritu no vamos a hablar de responsabilidad en relación a él. Él sabe lo que hace, él no falla, él no miente, en él no hay margen de error. Entonces, la responsabilidad total y absoluta de que se le dé un buen uso a los dones espirituales tiene que ver, la tienes el creyente, nosotros como receptores. Cuando Moisés golpeó la peña en el desierto, erró al no santificar al Señor ante los ojos de Israel. Eso está escrito en Números 20, 11, 2. No obstante, el agua fluyó de la roca. La fe de Moisés hizo que el milagro ocurriera, aun cuando le había dado mal uso al don de fe, al no santificar al Señor ante los ojos de Israel mientras se ejecutaba el milagro. En otra ocasión, los discípulos hubieran hecho descender fuego del cielo sobre la ciudad de Samaria si Cristo no les hubiera detenido. En este caso, se le hubiera dado mal uso al don de fe operando el milagro. Si Jesús los detiene es porque se podía dar el caso de que sí operase el don de fe y descendiese fuego y acabase con Samaria. ¿Ya? Ahí hay una posibilidad de que se pudiese haber dado el milagro, porque si Jesús lo detiene es porque era posible el caso. Y allí, si eso se le hubiese dado mal uso al don de fe, y el tal acontecimiento estaría muy lejos del carácter de Dios y sus principios, y del objetivo de los demás. Por otra parte, Pablo expresa en primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 23, que el hablar en otras lenguas
puede ser mal usado al ser ejercitado en un momento inoportuno. Por igual, los profetas han de manifestar el don en la congregación en un orden correcto y bajo determinados parámetros. Pero no sé por qué, porque de no ser así, se le daría mal uso al don de profecía, según primera carta a Corintios capítulo 14, verso 29 al 32. Debemos entender que sí se corre la posibilidad el que se utilice erróneamente los dones del Espíritu. Siendo esto cierto, es evidente que hay una responsabilidad conjunta tanto para el Espíritu Santo como el Señor de los dones y en el hombre siendo receptor de los dones. Hay una responsabilidad conjunta. Ahora, sabemos que en relación al Espíritu Él no comete errores, en Él no hay margen de error. Aquí el problema lo tiene el factor humano, que es el receptor, que es el canal que el Espíritu Santo utiliza para manifestar sus dones. Cuando por cualquier razón le damos mal uso a una manifestación de un don, siendo el receptor, difícilmente alcanzaremos el objetivo para lo cual se dieron los dones. Un don mal usado puede destruir, censurar, difamar, desacreditar, frustrar, confundir, causar decepciones, con todo y que el don venga de Dios. Una de las virtudes que debe manifestar el receptor de los dones en su operación es la sabiduría, que está íntimamente ligada con la prudencia. Mire, cuando nosotros analizamos lo que es la sabiduría, es algo tan serio. Es el término en hebreo kasmat, que indica destreza técnica, según Éxodo 31, 3, 6 y Ezequiel 27, 8. Sabiduría es actitud en artes o sagacidad en los negocios, según Job 12, 2, 12. Habilidad en asuntos seculares, según Ezequiel 27, 8, 9. Discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, según Primera de Reyes 3:28, 4:29 al 34. En el griego el término Sofía, que está relacionado con la prudencia en la práctica de la vida, según Levíticos 2:4-52, Santiago 1:5. En general, la sabiduría está relacionada con tener total cordura en los asuntos de la vida, concerniente en aplicar bien lo que uno sabe para lograr un buen vivir. O sea, que sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento, o sea, en hechos o en dichos. En el caso de los dones, debemos tener mucha sabiduría que tiene relación con la prudencia para transmitir el mensaje a través del don y no causar desaciertos y perder el objetivo de los dones, que es edificar, que es perfeccionar a los santos. Al darle mal uso a un don, corremos el riesgo de perder el objetivo de Dios por su Espíritu Santo a través de los dones. Hasta tanto aprendamos a trabajar y operar en ellos con sabiduría, no seremos efectivos en la manifestación de los dones y tampoco podremos ser tomados en cuenta de parte de Dios para ser utilizados como canales para manifestar un don y ser de bendiciones a otros. Ahora, maestro, ¿los dones pueden ser imitados? Sería como especie de pregunta para responderla y enseñar una verdad. Sí, la imitación de los dones se conoce como pseudo manifestaciones que se dan en las iglesias, y dichas manifestaciones aparentemente parecen como ser de Dios, pero estas pseudo manifestaciones pueden ser producto de un espíritu de error, de la carne, de las emociones. Espíritu de error, en cuanto al espíritu de error, tenemos un ejemplo claro en Éxodo, el capítulo 7, verso 8 al 12, cuando los hechiceros expusieron ante Moisés y los presentes las mismas manifestaciones producidas por Moisés mediante el don de fe y milagros. Los dos acontecimientos parecían ser de la misma categoría y de la misma procedencia, pero según el relato bíblico
venían de fuentes diferentes, eran falsos comparado a lo de Dios, pero muy, muy parecidos. Cuando Moisés suelta la vara, se convierte en serpiente, también los hechiceros soltaron la vara y se convirtieron en serpiente también. Las manifestaciones como que eran muy parecidas, pero esa operación de milagros que hubo allí de parte de Dios, también el diablo lo imitó. Hubo una pseudo manifestación de un don. Entonces debemos estar muy atentos con las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones. Juan el apóstol nos recomienda probar los espíritus, según Juan 4:1-3, Jesús mismo advirtió que conforme se acercan los tiempos del fin, surgirán falsos profetas, mostrando grandes señales y prodigios, advirtiendo que existe la posibilidad de pseudo manifestaciones producto de un espíritu de error en nuestras congregaciones. Entonces debemos aclarar que dichas manifestaciones se pueden dar de una forma directa e indirecta, sea por posesión de demonios, o bien sea que las personas estén siendo influenciadas a través de pensamientos por un espíritu de error y dicha persona no se percata del asunto y le da fluidez a estas manifestaciones, siendo engañadas creyendo que es Dios quien está inspirando el don. Por esta causa, nunca debemos aceptar en lo absoluto todas las manifestaciones que se den en nuestras congregaciones, aunque el carácter de estas pueden ajustarse a la bondad de Dios. Fíjese que en Hechos, el capítulo 16, versos 16 y 18, se nos da un ejemplo claro de lo que venimos tratando. Se trata de una pitonisa que daba voces reconociendo en una forma acertada el ministerio de Pablo. Y aún divulgaba cuál era la misión y la encomienda y el trabajo del apóstol Pablo. A pesar de que todo lo que decía era verdad, porque es una verdad lo que esa mujer influenciada y posesionada por demonios, era una verdad lo que estaba diciendo. A pesar de que era una verdad, Pablo echó fuera al demonio porque el objetivo de quien del demonio, de la pitonisa o los demonios en ella, era confundir para engañar. O sea que el espíritu de error buscaba hacer creer a la gente que existía una asociación entre Pablo y las señales que él hacía con las actividades que se daban en ella. Por esta causa debemos ser precavidos y probar todo tipo de manifestación. Nunca dejarnos llevar por todo lo que se manifiesta en la iglesia. Para eso tenemos el discernimiento de espíritu y el conocimiento de la palabra. Una pseudo manifestación se puede dar por las emociones, se puede surgir de los buenos deseos que me impulsan a la persona a manifestar algo favorable por el afecto que tiene por un ente. Es el acto de congraciarse con alguien o viceversa. Eso puede ser una pseudo manifestación. Puede ser producto de un resentimiento que se tenga en contra de alguien. Puede ser producto de una inquietud que nace por el ambiente que nos rodea. También se da como resultado de una sed de activismo, del querer ser visto por los que nos rodean. Esto más que todo se da en el tipo de persona que es extrovertida, con la cual le gusta el espectáculo. También puede ser el resultado de un instinto de espiritualidad. Este es el acto de querer mostrar el nivel de espiritualidad a través de una manifestación, y esto viene como producto de la falta de personalidad por no tener una identidad en lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús, por no tener un conocimiento de la palabra. Igual una pseudo manifestación puede venir como producto de previas informaciones que se obtienen en casos determinados. O sea, debemos cuidarnos de no caer en este terreno. Los dones no son producto del conocimiento humano. Es algo que viene por inspiración, lo que trae como resultado una revelación y conlleva una iluminación, y todo esto lo produce es el Espíritu Santo. Por eso cuando voy a una determinada actividad y me quieren hospedar en la casa del pastor o en la casa de alguien, de un líder que se congrega en esa congregación donde voy a realizar la actividad, pues yo me cohíbo. Digo, no, hermano, déjenme solo, yo quiero estar solo, porque sé el nivel que el Espíritu Santo me usa en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría, en discernimiento de espíritu, en profecía, y sé que el Espíritu Santo mientras esté ministrando me puede
me puede mostrar, revelar, iluminar la condición de un creyente, la condición de la iglesia, la condición del pastor, y para ustedes contar. No vaya a ser que después que se dé la manifestación del don, la gente vaya a decir, eso fue que le dijeron. Ya, yo no caigo en ese terreno. Todo lo hace Dios a través de mí. Y si en un supuesto negado alguien me da una información de lo que está pasando en la congregación, no voy a tomar el púlpito como para tratar de dármela de espiritual para que la gente diga cómo dijo Dios a ese hombre. Porque el Espíritu Santo de Dios no trabaja así. Entonces nunca debemos adaptar la manifestación de los dones espirituales desde el punto de vista emocional. Las manifestaciones de un don no dependen de los efectos de resentimiento, de ningún instinto personal, de previas informaciones, ni del ambiente que nos rodea. La manifestación de los dones vienen con la finalidad de cubrir una necesidad específica, pero dirigida por el Espíritu Santo. No hay intervención humana. Tenemos el ejemplo de casos donde los hombres de Dios operaron bajo un don espiritual conducido por el Espíritu, pero que emocionalmente no estaban en condiciones ni el ambiente era favorable. Génesis, en el capítulo 40, nos muestra un ejemplo y es el caso de José el amado, cómo éste operó en los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, cuando emocionalmente no estaba en condiciones ni el ambiente era favorable para manifestar un don. Sin embargo, con todas las desavenencias, el don fluyó porque no depende de las emociones, de los efectos, de los instintos personales, de previas informaciones, ni del ambiente. Es una manifestación que depende del favor del Espíritu Santo. José no estaba en la mejor condición como para operar un don. Sin embargo, le dijo al copero, le dijo al panadero su futuro, porque el don fluye, el Espíritu Santo viene a ti como receptor, te da la palabra, en dado que es un don de revelación, te da la palabra de ciencia, palabra de sabiduría o discernimiento de espíritu, y operas en el don independientemente de las circunstancias, de las emociones, independientemente de cómo te sientas. Vas a operar en el don. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos a tratar ahora con mayor profundidad, porque ya dimos un tips acerca del asunto, acerca de lo que son los dones operando en fe. La fe es un principio sine qua non para operar en los dones espirituales. Pablo en Romanos, el capítulo 12, verso 6, dice que la profecía como don espiritual debe operar en fe. Ahora, debemos aclarar que según el contexto y la relación del pensamiento del término fe del verso 6, no se refiere a la doctrina como creencia, sino a la fe que desata el poder de Dios para alcanzar el objetivo. ¿Por qué lo sabemos? Porque el término usado en el verso 6 proviene del griego metropisteos, el mismo usado en el verso 3 del mismo capítulo. Alegar que la fe mencionada por Pablo en el verso 6 es relativa a la doctrina sería sacar del texto de su contexto, romper la razón de pensamiento, quebrantar los medios de interpretación. Si analizamos bien Romanos 12:3, está haciendo referencia a la fe como fuerza espiritual y no como doctrina. En Efesios, el capítulo 6, verso 16, Pablo expresa y determina que las armas nombradas en dicho capítulo funcionan por fe. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el aspecto gramatical el término sobre todo indica que las demás armas dependen de la fe. Tomando en cuenta esta verdad como paralela y sus principios, es preciso entender que en todo lo relacionado a los dones el asunto es similar. Todo lo que queramos hacer para Dios o aquello que Él quiera realizar en nosotros opera es por fe. Nunca debe aflorar la duda y el temor cuando se recibe de Dios la operación de un don. El inicio de un don solo se desarrolla cuando operamos en fe y creemos que lo recibido es de parte de Dios. Muchas veces he recibido una palabra de sabiduría o ciencia, y por haber dado lugar al temor y a la duda, no he podido desarrollar el don, he perdido la bendición. Cuando Dios por el Espíritu coloca el inicio de un don en ti, debes
debes operar en fe sin ningún tipo de temor. En el momento que se le dé inicio a la manifestación del don, confiadamente viene el desarrollo del mismo. Es como una fuente que fluye sin detenerse. Fui a ministrar a la congregación de un hombre reconocido, renombrado, un alto catedrático, expositor, un hombre de testimonio, de glamour, de clase, de excelencia, de estética, de belleza, un hombre el cual no se le ha conseguido margen de errores en su vida, con un hogar intachable, ministerio intachable, no tiene un mal testimonio en cuanto a la moral, olvídese, es un modelo, es un digno de seguir. Y estando allí en la congregación, sentadito, él pasa al frente para anunciarme, para darme paso, darme autoridad para que ministre la palabra. En el momento vino una palabra de Dios a mí y me dijo: ese hombre que tú ves al frente tiene problemas de fornicación, tiene problemas de fornicación, tiene problemas de fornicación. 3 veces me lo dijo, en el área de la pornografía. Tiene problemas de fornicación en el área de la pornografía. Y en el silencio lo estoy viendo, estoy mirando de quién se trata el asunto, cosa que es imposible creerla, que eso no es aceptable, que eso es una locura, y que tú me quieres decir con esto, Señor. Yo casi que reprendo al diablo, pero conozco la voz del Espíritu, y que tú me quieres decir, señores, tiene problemas de fornicación en el área de la pornografía. Tú llámalo con sabiduría, siéntalo y corrígelo y hazle ver que, que estoy interesado en restaurar su vida, que por eso te manifesté a ti el problema, pero tú con sabiduría, con amor, con paternidad, dándole cobertura, lo vas a corregir. Haz lo que hizo el profeta con David, tú lo vas a corregir. Y el Señor, sí, tú lo vas a corregir. Yo voy a estar en esa congregación 4 días. Eso fue el primer día. No dormí, pensé, dudé, patiné, me entraron temores, y si no es así, si no fue Dios quien me habló, porque empezaron una serie de confusión. ¿Será que es una verdad? ¿Será Dios el que me habló? ¿No fue Dios? No hallaba qué hacer. El segundo día, pasó el tercer día, ya el cuarto día, le dije: pastor, necesito conversar con usted en lo privado, por favor. Me dijo: ¿cómo no, maestro? ¿Cómo no? Mi respeto, véngase conmigo. Fuimos hasta la oficina, me encerré. Después que todo el mundo se fue, me dijo: pastor, conozco la voz de Dios, sé cuando Dios habla, he aprendido a superar los temores para manifestar un don, las dudas para manifestar un don, y creo y estoy seguro de que fue Dios el que me habló, y el Señor me dijo que usted tenía problemas de fornicación en el área de la pornografía, y que Él te quiere restaurar, te quiere ayudar, quiere mostrar su paternidad, y que por eso me lo reveló a mí, me lo hizo saber a mí, para que yo, en la sabiduría, en la prudencia, en el amor, en la paternidad, en la cobertura, en la restauración, te ayude. Dios te quiere ayudar y yo puedo ser ese canal en cual te podemos ayudar. Porque yo tuve problemas también de pornografía, yo salí de allí. Yo salgo del mundo de la pornografía, no era un hombre casado, no tenía ministerio, pero salí de allí. Dios me sacó de allí y sé cómo hacer para salir de allí. Conozco los medios, conozco cómo Dios trabaja y te puedo ayudar. Estoy esperando que el hombre me diga, uno, para que come y guarde, me saque de la oficina patada. Estás equivocado, como tú vas a decir eso, respecto al diablo, será el diablo el que te habló. Cuando ve el hombre que inclina su rostro y reconoce su pecado. Maestro, sí, tengo años en este mundo. No es que he querido pedir ayuda y no me he atrevido, porque esto es un pecado que no a todo el mundo se le puede confiar, no a todo el mundo se le puede hablar de esto. Aquí la mayoría de la gente de los ministerios en esta ciudad, en este estado, en esta nación, en este país, tienen los ojos puestos en mí. Para ellos soy un ejemplo, soy un modelo, pero ellos no saben por dónde estoy pasando internamente. Tengo este problema. A causa de una manifestación de un don, el Espíritu Santo, Dios me lo revela por el Espíritu, no tengo temor de decirlo. En combatir el temor, 3 días luché, 3 días luché con la duda, la incertidumbre, ¿será o no será? Hasta que Dios me dijo: no seas cobarde, habla, porque tú vas a ser culpable de que él se hunda más en ese pecado.
Si tú le dices, lo corriges, lo exhortas, lo ayudas, le tiendes la mano y él no quiere, ya es el problema de él. Pero si él se hunde, habiéndote lo dicho a ti para que tú trabajes, para que tú restaures y tú ayudes, tú vas a tener problema conmigo. Tú me vas a dar cuenta de lo que está pasando. De modo que vencí los temores, vencí las dudas, vencí la incertidumbre. Hoy es un hombre de ejemplo, de clase, de categoría. Le sigo dando un seguimiento. Recordamos ese momento de aquel tiempo, hace muchos años, y me dijo, maestro, hoy superé ese pecado en ese tiempo que me ayudaste, y hoy estoy restaurando a hombres que están en ese mismo pecado. Claro, con el cuidado de no volver a caer en esto, porque el que esté firme, mira que no caiga. O sea, nunca podemos estar ni confiados de nosotros mismos, siempre tenemos un punto de desconfianza aún de nosotros mismos. No creer que porque vencimos ya nosotros estamos, hemos vencido, hemos tenido éxito total sobre el asunto. Eso me pasó y tuve que darle rienda al don en fe, operar en fe y creer que Dios es el que me está hablando y Dios estaba en medio del negocio. Ok, nos toca ahora tratar lo que son los dones y la unidad. ¿Hasta dónde los dones pueden manifestarse en una congregación donde hay fragmentación? Donde hay diferentes formas de ver las cosas en la congregación que se le puede llamar diferentes visiones. Donde hay división, por decir algo, dos visiones. Donde no hay unidad. Donde no existe el perdón, la paternidad, el amor, el respeto, la consideración, donde hay gentes que tienen problemas de resentimientos, odios, raíces de amargura, celos, envidias, contiendas, contenciones, pecado de verbales como el chisme, el brollo, la difamación, la censura, la traición dentro de la iglesia, el engaño dentro de la iglesia. Se podrá manifestar los dones en este tipo de congregación. No era el problema que había en la iglesia de los Corintios. Cuando nosotros estudiamos la característica de los dones y sus valores, nos podemos dar cuenta que sin ella los dones del Espíritu no pueden manifestarse con precisión, ya que la unidad es uno de los objetivos de los dones y a su vez estos se manifiestan y desarrollan cuando hay unidad en el cuerpo. Ahora, debemos entender que los dones no solo producen la unidad en el cuerpo, sino que también mantienen al cuerpo en unidad. Esto es según Hechos 2.1, Romanos 12.4.9, primera carta a Corintios 12.4, Efesios 4.1.7. Cuando analizamos los dones ministeriales en cuanto a la unidad, conseguimos un principio que también es aplicable a los dones espirituales. Según Efesios 4:16, los ministerios, además de formar parte del cuerpo, son las coyunturas del cuerpo, que al unirse cumplen con tres grandes funciones en el cuerpo, que son unidad, movimiento y sostén. La unidad tiene que ver con la comunión. El movimiento tiene que ver con la vida de actividad y el sostén tiene que ver con la solidez y la estabilidad del cuerpo. Entre los tres objetivos de los dones ministeriales como coyunturas del cuerpo se encuentra la unidad. Por igual, este principio se da en los dones espirituales, los cuales, aparte de producir unidad, mantienen al cuerpo unido. Por esta causa, al inicio de este capítulo, determinamos que al analizar las características y los valores de la unidad, muy lejos está que los dones puedan manifestarse en el cuerpo cuando no hay unidad en el cuerpo. Y en un supuesto negado que se manifiesten, no tendrán el desarrollo ni el alcance, ni siquiera alcanzarán los objetivos para los cuales fueron dados los dones. El término unidad viene de la palabra enotes, derivado de gen, que es el neutro de gens. Estos términos tienen las mismas características y valores
del vocablo griego koinonía, según Juan 10:30, 11:52, 17:1-21. Koinonía es el equivalente en nuestro idioma al término comunión, que indica tener las cosas en común, un mutuo acuerdo, un compañerismo, una sociedad, una distribución. Estos términos fueron usados por Jesús para referirse a la unidad existente entre el conjunto de la deidad y la unidad de los discípulos en relación a la deidad. Esto nos muestra que vivir en unidad es vivir en el carácter del conjunto de la deidad. Por otro lado, no vivir en unidad es quebrantar un principio de comunión, y quebrantando estos principios nunca recibiremos ni desarrollaremos nada en Dios ni para Dios. Y por esta causa la unidad es un principio sine qua non para moverse en los dones del Espíritu. Ok, en nuestra próxima clase vamos a estudiar los dones por separado. Los grupos, los dones por separado, que se dividen en tres grandes grupos: dones de revelación, dones de poder y dones de expresión oral. En nuestra próxima clase los vamos a ir definiendo y dándoles características a cada uno de ellos, estudiándolos cada uno de ellos por separado, para ver cómo trabaja y hasta dónde esto es cierto, que esto se está dando en nuestra congregación en esto. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.